Usted no puede tener a su hijo violando a la gente. Yo podré entender que una criatura de 15, 16 años a las 2 de la tarde, el chaval esté violando y los padres no sepan dónde está, porque es normal que un crío esté en la calle a las 2 saliendo del colegio. Pero cuando un crío de 15, 16 años está a las 3 de la mañana violando a niñas, algo tendrán que ver sus padres. Usted paga. Y tendrá que demostrarme que actúa con la debida diligencia de un buen padre de familia. Usted no puede tener a su hijo pegando tiros por la noche matando a la gente. Usted paga. Usted no puede, porque su niño se toma un par de copas y se fuma un par de porros, para que una niña diga que no, violarla. Usted paga. Y si no, eduque usted bien a su hijo. Y si no, demuéstreme usted toda la trayectoria de que usted educa a su hijo, como lo dice el Código Civil, como un buen padre de familia. Usted no es responsable de que su hijo le quite las llaves, pero usted sí es responsable de la educación que le da usted a su hijo y de que su hijo tiene que tener dos dedos de frente para saber que los coches no se quitan, y más si no tiene ni idea de conducir y demás. Usted. Así están las cosas. Mi consejo como padre: que seáis padres, que no seáis amigos de vuestros hijos, con cariño, con respeto, pero que seáis padres, que pongáis límites, pero que el niño se educa desde chiquitillo. Y desde luego que los que estáis en matrimonio unidos, o si no digo separación ni nada, si estáis juntos en matrimonio, intentar estar de acuerdo en la forma de educar a vuestros hijos y haceros un buen seguro de responsabilidad civil. Devolverle la autoridad a los padres, a los maestros que luchen contra la administración, que reivindiquen, que se les dé, que devuelvan esa autoridad, que tengan el apoyo de los padres y que se hagan también un buen seguro de responsabilidad civil. Y a los ciudadanos, que no seamos hipócritas, que lanzamos unos mensajes que los menores no saben asimilarlo o asimilan lo que les interesa, que somos unos hipócritas y que desde luego esto es una cuestión de todos. Yo pienso que el problema que tiene este país es que mientras el juez de menores sea el menor de los jueces, el maestro sea el menor de los catedráticos, el pediatra sea el menor de los médicos y el político de menores sea el menor de los políticos, así nos va. Yo creo que lo más importante que puede tener un país, y es lo que ha dicho el alcalde, lo más importante son los menores, son las personas que es el futuro, y deberían de estar muy potenciados todos aquellos profesionales y personas que trabajan para el tema de los menores. Lo malo que el futuro de cada uno nuestro es que el juez de menores sea juez de lo contencioso, el maestro convertirse en catedrático, el pediatra convertirse en cirujano y el político de menores coger la concejalía de urbanismo o hacienda. Sálvase lo presente. Que se nos ha olvidado el artículo 155 del Código Civil. Que el artículo 155 existe en el Código Civil y sin embargo no ha interesado transmitir. El artículo 155, y es el primer artículo que les he leído a los críos esta mañana, dice: los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre. Y segundo, contribuir equitativamente según sus posibilidades al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con ella. Luego, los menores no solamente tienen derechos, tienen deberes, pero no ha interesado transmitir la idea de que los menores tienen deberes. Y el principal deber que tienen en la familia es obedecer y respetar a sus padres y echar una mano en casa. Los menores son menores, pero no son tontos. No se les ha hablado de deberes, no se les ha hablado de las facultades de los padres, solamente se les ha hablado de derechos, derechos, derechos. Los menores son menores, pero no son tontos. Lo que han hecho ha sido abuso de sus derechos y dejadez de sus deberes. Y así están las cosas, y encima las autoridades no nos ayudan a interpretar qué es más importante, si las facultades de los padres o los derechos de los hijos. ¿Tenemos los hijos, tienen los hijos nada más que derechos? Es que no tienen deberes. ¿Tenemos los padres solamente obligaciones? Es que no tenemos derechos. ¿Y qué es más importante, las facultades o los derechos? Y tenemos problemas serios todos los días.
Y el legislador y las autoridades no nos ayudan a interpretar eso. Tenemos el problema, por ejemplo, de las relaciones sexuales. No sé si sabréis que en España una criatura de 13 años puede consentir relaciones sexuales. Vamos a ser claros. Vosotros creéis y conocéis a vuestras hijas de 13 años que están preparadas para mantener relaciones sexuales. Aquí es que nos pasamos o no llegamos y no hay ningún problema. Pónselo, póntelo. Y si no se lo pone, no se lo pongo, tampoco hay ningún problema. Y me voy a meter con la Junta de Andalucía, que da instrucciones para que se le den las pastillas del día después a una criatura, sin conocimiento de los padres. ¿Se puede suministrar la pastilla del día después a una criatura de 13 años, 14 años, sin el conocimiento de sus padres? Han sacado una ley que es la ley del menor maduro y que nos dice que una criatura de 13 a 16 años puede solicitar, se le puede dar la pastilla del día después si el médico dice que es madura. Y yo le pregunto al médico qué pruebas psicológicas, psiquiátricas, médicas ha dicho usted, le ha hecho usted a mi hija de 13 años para decir que mi niña es madura. Yo creo que hemos perdido el norte. Yo siempre digo que es más importante el derecho a la intimidad que tiene mi hija a que yo me entere que mantiene relaciones sexuales y que está pidiendo la pastilla del día después. ¿O es más importante mis facultades como padre a ser informado de que mi hija con 13 años está en un centro hospitalario pidiendo la pastilla del día después? Dicen que la justicia no está informatizada. Y efectivamente no estamos informatizados. Aquí el gobierno dice que la justicia está informatizada porque a los jueces nos han puesto un ordenador. Nada más. Por eso estamos informatizados. Luego pasa lo que pasa. Y luego tenemos el caso de Maribú, porque efectivamente no tenemos control, no tenemos acceso, no tenemos medios. Aquí lo único que funciona es Hacienda. Que tú te saltas un semáforo en Pamplona y a los 3 meses directamente te quita Hacienda los 200, los 300 euros sin pasar por nada. Directo. Mira qué bien funciona. Y estamos en Pamplona donde no hemos soltado el semáforo. Pero llegamos a la justicia y no nos enteramos. Pues lo mismo que pasa en la justicia pasa en sanidad. Y yo sé de crías en Granada que se le han dado hasta 5 pastillas del día después sin conocimiento de los padres. Porque cuando la niña va a un centro de salud y pide la pastilla del día después no hay un registro informático. Y va la semana siguiente a otro centro y se le vuelve a dar. Y va a la semana al otro centro y se le vuelve a dar. Y yo sé que con un vaso de agua, con 5 vasos de agua te puede atragantar. Pues lo mismo pasa con 5 pastillas. Yo no entro a decir si estamos ante un abortivo o un anticonceptivo, pero desde luego me parece una barbaridad. ¿Qué es más importante, el derecho a la intimidad o mis facultades como padre a ser informado? Yo no tengo derecho a saber que mi hija está siendo asistida de una intoxicación etílica un fin de semana en un centro hospitalario. ¿Qué es más importante, el derecho a la intimidad que tiene mi hija, que yo me entere que se coge una borrachera todos los fines de semana? ¿O es más importante mis facultades como padre a ser informado que tengo el deber legal de velar por ella, de que mi hija se coge una borrachera todos los fines de semana? Es que no puedo con mi hijo. Pues pueda usted con su hijo, porque usted es su padre y su madre. Y usted tendrá que demostrarme que ha actuado con la debida diligencia de un buen padre de familia, para que yo le valore a usted la responsabilidad económica de lo que hace su hijo. ¿Qué nos ha pasado? Los complejos. Y nos ha dado miedo decir que no. Yo creo que es el momento de decir no a las 10 en casa porque lo dice él, pero tampoco a las 2 de la mañana sale de casa porque lo dice el otro. A lo mejor lo que hay que decir a las 2 aquí o a las 2:30 en casa, porque te quiero mucho, soy tu padre, soy responsable de ti, pero a las 2:30 en casa, porque soy tu padre y te quiero mucho. Llegamos al segundo escalón, porque siempre que un menor llega al juzgado algo pasa en la familia, pero ¿en qué familia no pasa nada? Llegamos al segundo escalón y en la escuela ya ha pasado lo mismo. Hemos pasado de la escuela preconstitucional a la escuela postconstitucional. Hemos pasado de la escuela todos en pie, recién la fila, nuestra escuadra pan, palmeta, mano extendida, que llegaba don José. Ahora ya entra José, Pepe y Pepillo. Porque ahora ya el maestro, que ya no es maestro, ahora es profesor de conocimiento del medio, que queda como más científico. Y da clase al que tiene interés, porque el que no tiene interés, y da clase de 1 hora que duran 45 minutos. Y el maestro, como somos todos colegas y somos amigos, pues ya hasta le quitamos la tarima, porque somos todos iguales. Pues no, señor, no somos todos iguales. Y el profesor, que debería recuperar algo del antiguo maestro, que es la palabra de las palabras más bonitas que hay, no es igual que el alumno, y no es amigo del alumno, y no es un colega del alumno, es su profesor. Y es un colaborador fundamental en la educación de los padres, de los hijos. Los responsables de la educación de los hijos la tenemos los padres, ellos son un complemento, pero la responsabilidad la tenemos nosotros, pero son ellos un complemento.
Y desde luego tenemos la obligación como padres de devolverles esa autoridad que por esos complejos hemos perdido. Yo siempre digo que además hemos invertido la carga de la prueba. Cuando yo era pequeño llegabas a tu casa, me ha pegado el maestro, automáticamente tu padre te daba otra, algo habrás hecho. Presunción de culpabilidad. El niño, ahora no, ahora llega el niño, es que me han expulsado de clase. Automáticamente los padres cogen de la mano al niño y van en busca y captura del profesor que ha tenido la osadía de expulsar al niño de clase.